Muy bien, muy bien, es eso. Entonces, tenemos el paso cero, que está compuesto por tres herramientas, ¿no? Que es la matriz de resultados, que Julián ha mostrado justo su proyecto. Eh, el- y en el paso cero tenemos tres, ¿no? Que es la de resultados, la de involucrados y el acta de constitución, ¿no? Luego, después de eso, tenemos el paso uno, como bien nos ha ayudado la compañera, la EDT. Luego de la EDT tenemos el cronograma. Luego del cronograma tenemos la curva de uso de recursos, ¿no? Luego de eso tenemos lo último que hemos visto, si no me equivoco, ¿no? Adquisiciones. Ya venimos a ver ahora riesgos, que es algo que ha estado, que hemos estado rondando, ¿no? En algunos conceptos y definiciones, pero que no habíamos entrado de lleno a esto, ¿no? Ahora vamos a ver un poco este tema de la matriz de riesgo. ¿Ya? Entonces, paso 5 dentro de la metodología, matriz de riesgo. Para eso, necesitamos saber qué es un riesgo. Es un impacto, ¿no? Entonces, este evento futuro, que no sabemos cuándo va a ocurrir, que tiene una probabilidad que no sabemos de cuánto, ¿no? Va a generar un impacto en nuestras acciones. Pero, ¿siempre va a ser negativo el impacto? Carlos. Una probabilidad, no siempre puede ser. Ya, no, podría ser. ¿Podría ser positivo el impacto? Bueno, estamos hablando de riesgo, ¿no? Cuando se habla de riesgo, generalmente es negativo, pero ya, que pueda o no pueda suceder, ¿no? Ya, claro. Por lo general, como dice, estamos acostumbrados a pensar en riesgo como algo negativo, ¿no? Entonces, a ver, José, has levantado la manito. Sí, Carlos, efectivamente en el mismo ejercicio que Lucila nos ilustra sobre el tema del cultivo, también puede ocurrir que en el caso de la quinoa no ha sucedido, por ejemplo, variaciones de precio en el mercado y que estos puedan ser de repente una oportunidad por un incremento de precio del precio internacional. Y entonces el riesgo en este caso podría ser positivo y podría tener un impacto favorable al a los objetivos del proyecto. En realidad, medimos como riesgos básicamente a lo que tengan impactos directos sobre los objetivos del proyecto, ¿no? Ok, sí, exacto. Entonces, y Fernando también coincide, ¿no? Sí, puede ser positivo, un riesgo puede ser positivo. Entonces, como dice, el riesgo positivo puede ser el incremento del valor, ¿no? De la producción, como lo pone José, ¿no? Entonces, al momento en que nosotros identificamos los riesgos, o al momento en que nosotros vamos a empezar a pensar en riesgos, no solamente deberíamos de pensar en los riesgos negativos, ¿no? Sino que también deberíamos de pensar en esos riesgos positivos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, vamos a ver, ahora sí parece que se ha estabilizado mi señal, he pateado mi router, parece que ha despertado. Ya, entonces, ajá. Entonces, según el PMI dice, ¿no? Evento o condición incierta, ¿no? Que si estamos hablando de que, como que no, puede tener un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto.
A ver, entonces, esto puede afectar a un objetivo, puede afectar a todo el proyecto, ¿no? O puede afectar a varios componentes o a varios entregables. Es generalizado, ¿no? Un riesgo puede atacar segmentos de mi proyecto, ¿no? Algunos componentes, ¿no? Entonces, es un evento futuro. Como decíamos, es un evento en el futuro, ¿no? Tiene una probabilidad de ocurrencia. Es probable de que ocurra. Entonces, cuando decimos probabilidad de ocurrencia, eso quiere decir de que hay un porcentaje, de 0 a 100, de que eso sucediera, ¿no? Carlos, ¿podrías digamos, tener Ambas cosas podrían suceder, así es. No solo puede pasar una, por eso es el tema de que se puedan identificar, ¿no? Que identifiquemos esos detalles, ¿no? Para saber y tenerlos mapeados y controlados, ¿no? Porque yo puedo pensar de que el incremento del precio del valor puede llegar a ser positivo, sí, pero también puede caer y puede convertirse en negativo. Entonces, el tema de tenerlo mapeado es, al igual que un stakeholder, el que es hoy está a tu favor, mañana puede estar en contra. Igual, ¿no? Entonces, el riesgo que hoy mapeaste en contra, mañana puede estar a tu favor, ¿no? O el que esperas que esté a tu favor, mañana hay una caída en la bolsa y se vuelve negativo, ¿no? Entonces, efecto, consecuencia o impacto probable es determinado o calculado. O sea, un riesgo puede calcularse, puede estimarse, ¿ya? Entonces, el riesgo se entiende como el o los eventos previstos o imprevistos. A ver, dicen, eventos previstos e imprevistos, pero si es un riesgo, ¿cómo va a ser previstos? Y por lo general son imprevistos, ¿no? ¿Se acuerdan que en la sesión anterior les decía mucho el tema del riesgo conocido y el riesgo desconocido, ¿no? Entonces, hay cosas que sabemos que van a pasar, ¿no? Y no es que sean imprevistos, ¿no? Como hablábamos cuando hablábamos de la curva de uso de recursos, ¿no? El presupuesto, ¿no? Hay cosas que sabemos que van a ocurrir, ¿no? Entonces, no es una contingencia, ¿no? Porque sabemos que van a ocurrir, lo tenemos mapeado, ¿no? Entonces, eso es sí, es una contingencia, pero de un riesgo conocido y que no forma parte de ese rango de gestión en el cual necesitas tener tú una contingencia aparte destinada para ese uso, ¿no? Al igual aquí pasa, ¿no? ¿Son previstos o imprevistos, ¿no? Previstos son todos aquellos que has visto que pueden ocurrir y los estás calculando, sean buenos o malos, ¿no? Pero también están estos que no aparecían por ningún lado mapeados. Y esos imprevistos son las contingencias de gestión, ¿ya? Capaces de afectar el logro de los objetivos y los resultados esperados. Lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué sería la gestión de riesgos entonces, ¿no? Es el conjunto de procesos que permite a los involucrados, ¿no? A todos los involucrados, ¿no? Con referencia a los resultados, ¿no? En entender los escenarios de incertidumbre y valorar todas las consecuencias necesarias, ¿sí? Para una toma de decisiones, ¿ok? En forma concertada para lidiar con los riesgos de hacer el seguimiento a tales fines. Entonces, lo que a las finales vamos a hacer es que vamos a tener una gestión. Y lo que estábamos conversando hasta hace un momento era
cuál es la respuesta asociada, ¿no? Como bien decía Fernando, los riesgos están para tomar alguna acción. Entonces, esas respuestas y esas acciones asociadas son las que vamos a gestionar. O sea, vamos a gestionar en qué momento el riesgo se activa, ¿no? Y qué cosas hacemos para que el riesgo no se active, ¿no? O qué cosas tomamos como acciones de contingencia para afrontar el riesgo, ¿no? Y todo eso es lo que vamos a gestionarlo, porque, ¿y cómo lo vamos a gestionar? Integrándolos a nuestro cronograma, integrándolos a nuestros paquetes de trabajo, integrándolos al desarrollo del alcance del proyecto, ¿no? Como bien decía Fernando, el riesgo no es el que entra a tomar la acción, sino son las acciones que vamos a realizar para manejar el riesgo, lo que va a entrar a la gestión del proyecto, ¿sí? Integrándose a la EDT, integrándose a los paquetes, al cronograma y todo esto, ¿no? Entonces, la identificación, el análisis y la clasificación de los riesgos les permitirá al líder, al gerente, ¿no? Contar con la información para una pronta detección de las causas, las consecuencias, y que todo esto pueda ocasionar a los entregables, a los objetivos, ¿no? A los resultados esperados del proyecto con la finalidad de eliminar o atenuar los riesgos y sus consecuencias. Entonces, ¿cuál es el proceso para el desarrollo de la matriz de riesgos, ¿no? Entonces, la matriz de riesgos lo que va a posibilitar es clasificar los riesgos, ¿ya? Entonces, como parte de la gestión de los riesgos, lo que vamos a tener es nuestra matriz de riesgos, ¿ya? ¿Con qué, con qué, con qué finalidad clasificarlos, ¿ya? Y lo que vamos a tener es esta matriz que nos va a permitir tener a los riesgos identificados, clasificados en función a ¿qué? A su probabilidad y a su impacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para desarrollar la matriz de riesgos? Como ya bien lo hemos visto, y por eso es que consecuencia de la metodología y los pasos anteriores, lo que siempre hemos dicho, la base de toda gestión del proyecto es una buena EDT. Entonces, la principal entrada aquí es la EDT. Lo siguiente es el cronograma, lo siguiente es el presupuesto, ¿sí? Y lo otro crítico acá es la matriz de interesados, ¿ya? Y toda información histórica que venga. De esas entradas, ¿cuáles son las que van a determinar de una manera más crítica el tema de la matriz de riesgos? O sea, que deberíamos de tomar más en cuenta para la matriz de riesgos, es la EDT, porque tenemos que tener pleno conocimiento de todo el alcance y de todos los entregables y de todos los productos que salen del proyecto, ¿sí? Y la matriz de interesados, porque ¿dónde es donde hay más riesgos? Sobre todo en los proyectos sociales, es en los interesados, ¿no? En la comunidad, en todos los actores que forman parte del proyecto. Cronograma y presupuesto sí son entradas, pero recordemos también que cronograma y presupuesto son los que van a terminar siendo afectados, ¿sí? Ante algún riesgo. Entonces, sí, son entradas porque tengo que saberlos, porque en qué momento esta estructura del EDT va a sufrir o va a tener una mayor probabilidad de ocurrencia de riesgo. Eso es lo más probable, ¿no? Entonces, ¿cómo lo construyo? ¿Qué técnicas uso? Entonces necesito hacer una identificación, análisis y cualificación de los riesgos, que eso lo vamos a hacer a través de la propia matriz. Eso lo vamos a explicar ahora más rato. Y la categorización de los mismos. Al final es que lo que tengo es la matriz de riesgos, pero no solamente la matriz de riesgos, sino lo que voy a tener son los planes de la respuesta a los riesgos. O sea, mi matriz, como bien decíamos, la podemos ir adaptando y va a ir creciendo en función de las necesidades que queremos darle en nuestro proceso de gestión. Entonces, en este caso, vamos a tener nuestra matriz ampliada y en esa ampliación vamos a tener los planes de respuesta a riesgos. ¿Quién usa toda esta información? El equipo de proyecto, la organización y quien financia, ¿no? El sponsor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo priorizamos los riesgos?
como bien decíamos, un riesgo va a tener una probabilidad y va a tener un impacto, ¿cierto? Entonces, en eso que va a tener una probabilidad y un impacto, ¿sí? Nosotros para la elaboración de la matriz vamos a considerar 3 niveles, ¿ya? 3 niveles. Entonces, un nivel bajo, medio y alto, ¿ya? Entonces, para la probabilidad, ¿sí? Baja probabilidad, ¿sí? Todo lo que permite concluir que la probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja o no proporciona una base suficiente como para considerarlo un nivel medio o alto, o sea, antecedentes. A ver, todo este tema de las probabilidades, ¿en qué se basa? Siempre se va a basar en algo. En la historia, ¿no? En los antecedentes, en las lecciones aprendidas, en el juicio de expertos, ¿no? Como dicen, para los que conocen la zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa mucho que cuando se diseñan cobertizos, ¿no? Para las zonas altas, ¿no? Diseñan cobertizos con un espesor de calamina que a la primera granizada se quiebran, ¿no? Entonces, si sabemos que el riesgo que la probabilidad de ocurrencia, según lo que dice la información histórica, ¿no? En la comunidad, ¿no? En las alturas de Puno, ¿no? Donde el granizo, pues, no son perlitas, sino son, pues, tremendos bodoques de hielo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en el diseño de ese tipo de estructuras se me ocurre diseñar con una calamina de un espesor, ¿no? Que es para uso en las zonas de lluvia, ¿no? En selva, en Lima, ¿no? Pero no para esa dimensión de carga, ¿no? O de repente no el granizo, sino la nieve, ¿no? La carga de la nieve que ejerce la presión en el techo que hace que la calamina se fracture, ¿no? Y se caiga, ¿no? No solamente por espesor, sino también por pendiente, ¿no? Entonces no se colocó la pendiente adecuada para que la nieve escurra, ¿no? Y no se acumule en la superficie del techo, ¿no? Y genere esa carga adicional que haga que se fracture o se caiga o se rompa, ¿no? Donde el peor de los impactos, ¿no? Asociado a eso sería la muerte de el ganado o la muerte de una persona, ¿no? Entonces, y eso es lo siguiente que va, ¿no? Entonces, para lo que es impacto, ¿no? Vamos a asociarlo también a 3 niveles, ¿sí? Donde el nivel más bajo es donde no se considera importante el efecto o no hay suficientes razones para pensar que el riesgo es una amenaza para los resultados, ¿no? Y el más alto, ¿no? Se afecta de manera importante los resultados y la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Entonces, un, un, un riesgo, ¿no? Que termina siendo un problema y que termina con la pérdida de con la pérdida de un ser humano, ya es un riesgo alto porque eso afecta los resultados, sobre todo la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Entonces, se pone en tela de juicio todas nuestras estructuras de construcción de cobertizos, ¿no? Y el proyecto se paraliza, ¿no? Entonces es alto riesgo, ¿sí? Entonces, estos son los niveles y los valores con los cuales vamos a trabajar. El propósito no es solamente identificar el riesgo, ¿no? Sino, y preparar planes, sino tomar una actitud proactiva, como bien dice, ¿no? E indicar acciones que reduzcan su impacto en un proyecto, en especial
para aquellos riesgos que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces, lo que vamos a tener como resultado es estos valores de las multiplicaciones, ¿no? Que me van a dar al final es esa calificación del nivel de riesgo, ¿no? Es un nivel de riesgo alto, medio o bajo, para valores de 6 a 9, para valores de 3 a 4 y para los valores de 1 y 2, ¿ya? Porque a cada uno de estos se le va a asignar una estrategia de respuesta a riesgo, ¿ya? Así como en el tema de los stakeholders se le asignaba una respuesta de respuesta al stakeholder, ¿no? Y teníamos esa matriz de los 4 cuadrantes, ¿no? Por lo que es su poder y impacto también. Entonces, acá tenemos lo mismo, ¿no? Acá vamos a tener estrategias de respuesta a riesgo en el tema de que si va a requerir el riesgo, va a requerir control, va a requerir monitoreo, o puedo simplemente aceptar el riesgo, ¿no? Porque si acepto el riesgo es porque tengo todo el know-how, ¿no? Necesario como para poder gestionarlo sin inconvenientes, ¿no? Entonces, a las finales, los riesgos se clasifican ¿en qué? Entonces, los riesgos se pueden clasificar en riesgos asociados a cronograma, en riesgos asociados a presupuesto o recursos, en riesgos asociados a la calidad y en riesgos asociados al alcance, ¿sí? Entonces, hay un riesgo y su impacto genera un incremento de plazo, un retraso, ¿no? O el riesgo genera un incremento de precio, ¿no? Un costo asociado de más que no se tenía previsto, o la pérdida de recursos, ¿no? O que se vaya el personal, ¿no? Que no tenga equipamiento, ¿no? En el tema de calidad, que a la final es el resultado, tenga observaciones, ¿no? No tenga un buen acabado, ¿no? Que tenga algún componente técnico deficiente, ¿no? Y en el tema del alcance es incumplimiento de alcance, ¿no? Y eso sería lo más crítico, ¿no? Porque a la final es no cumplir el alcance es un proyecto deficiente, ¿sí? Al final es lo que se va a hacer es el equipo, lo que tiene que hacer es tratar de pasar esos niveles de riesgo a algo manejable. ¿Ok? Entonces, así como decíamos, ¿cuáles son esas estrategias de respuesta a riesgo? Entonces tenemos 4 estrategias de respuesta a riesgo en función de que si son riesgos negativos o si son riesgos positivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción asociada a aceptar, sea positiva o negativo el riesgo? ¿No? A asumir sin actuar antes. O sea, como el nivel de riesgo es muy bajo, ¿no? Y no le genera mayor complicación al proyecto, entonces vamos a aceptarlo, ¿sí? Y para ello no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Porque si no hago nada, no pasa nada tampoco, ¿no? Es un riesgo tan pequeño, ¿no? Que no me está generando ninguna complicación, ¿sí? Lo siguiente es evitar, ¿no? Entonces, el riesgo está viniendo, se acerca, se aproxima, y yo lo que voy a hacer es evitarlo. O sea, me hago un ladito para que pase de frente, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer en esta acción es de qué manera puedo yo prevenir para que esto no ocurra. O sea, para que ese riesgo no se convierta en un problema, ¿no? Entonces, ahí delimito acciones de prevención, ¿sí? Acciones de prevención. Mi respuesta al riesgo, mi estrategia de respuesta está en base a la prevención, ¿sí? Pero si fuera positivo, ¿no? O sea, si ese riesgo
es algo ¿no? Hay que hacer que eso pase, que eso suceda, ¿sí? Entonces tenemos que explotarlo, ¿sí? Tenemos que explotarlo. Si es un riesgo positivo, hay que explotarlo, ¿no? A ver, luego, si el riesgo negativo, como dice, la estrategia que puedo hacer es mitigar, ¿no? O sea, no solamente evitar está asociado a prevenir que esto ocurra. Y si es una prevención de ocurrencia, está asociado a probabilidad o a impacto. A ver, ¿quién esa estrategia, evitar, está asociado a reducir su probabilidad o a reducir su impacto? A ver si por ahí alguno de los colegas se ha dado cuenta de cómo es que estas respuestas a riesgos están asociadas a esto, ¿no? A la probabilidad del impacto. Entonces, si es evitar, lo que estoy buscando es reducir la probabilidad de ocurrencia. Pero si mi estrategia es mitigar, es porque lo que voy a hacer es tratar de reducir el impacto, ¿no? Antes era de alto impacto, ¿no? Ahora es de mediano impacto, ¿no? Y ese mediano impacto más mis acciones de prevención, ¿no? Entonces hacen de que el riesgo sea manejable, ¿no? Que pueda ser gestionado sin inconveniente. Pero si fuera positivo, ¿no? La estrategia en ese sentido es aumentar el impacto, ¿no? ¿Qué acciones puedo hacer para que ese impacto no solamente ocurra antes, ¿no? Sino de que genere más valor, ¿no? Hay que aumentar. Y al final es lo último que se ve en este tema de respuesta a riesgo es transferir, ¿no? O sea, involucrar a terceros. Y esto es que seamos conscientes, ¿no? Porque en todas las respuestas, en todas las estrategias anteriores, ¿no? La respuesta al riesgo está dada por el equipo de proyecto, porque el equipo de proyecto tiene todas las condiciones para tomar acciones sobre la probabilidad, o sea, para la prevención y para ver acciones sobre el impacto, o sea, para reducirlo o para aumentarlo, ¿ya? Es el propio equipo de proyecto tomando acciones sobre esto. Pero cuando en el equipo del proyecto no hay las condiciones, no son los expertos, no son los especialistas, entonces lo que debe pasar en esta estrategia de respuesta es transferir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo mi proyecto de mejoramiento de la fibra de alpaca, ¿no? Entonces, en el proyecto de mejoramiento de la fibra de alpaca, yo tengo que generar una base de datos, ¿no? Entonces, y esa base de datos requiere la utilización de una aplicación, ¿no? De un software, ¿no? Y dentro del alcance del proyecto está el desarrollo de una aplicación para celulares, ¿no? Entonces, el equipo de proyecto está conformado por veterinarios, ¿no? Por biólogos, por técnicos e inseminadores, pero ninguno de ellos es ingeniero de sistemas, ¿no? No tiene el conocimiento para desarrollar una aplicación informática, ¿no? Entonces, el tema no es dejar de hacer, ¿no? O sea, no es que vas a dejar de hacer esa aplicación, sino lo que tienes que hacer es transferir. Entonces involucras a un tercero, ¿no? Involucras a un tercero que sí es el especialista, que sí cuenta con los conocimientos, ¿no? Por lo general son las acciones de riesgo que terminas subcontratando, ¿no? Que no significa de que el riesgo desaparezca, ¿no? El riesgo va a seguir existiendo, muy probablemente, pero el nivel de riesgo se vuelve menor, ¿no? De estar en un nivel muy alto, ¿no?
a un nivel medio o bajo, ¿no? Porque ya el especialista o los expertos están en ese detalle de la gestión, ¿no? Y si fuera positivo, va en el tema de compartir, ¿no? Entonces, compartir, porque claro, ese riesgo, que es positivo, que genera valor, que se incrementa, que hace que las cosas ocurran, no solamente me tiene que pasar en mi entregable, ¿no? No solamente tiene que pasar en este componente, tiene que pasar en todos los componentes. O sea, hay que compartirlo con todos los colegas que están para ver cómo es que esa experiencia se replica y genera más valor. Entonces, compartimos. ¿Sí? ¿Estamos ahí con las respuestas a riesgos? ¿Estamos? Sí, Carlos. Ya. Entonces, ya, con esto, lo que vamos a hacer, lo que quiero hacer ahora es ya, lo que quiero hacer ahora es, y ojalá ya esté restablecido. Es mostrarles la matriz de riesgos. Ya, a ver, ojalá. Sí, ojalá. Crucemos los dedos. Que no se vaya la señal. Que todo esté bien. Y que podamos compartir. ¿Puedes darle, por favor, José, acceso a mi PC? Ya le di ya. Puedes compartir, Carlitos. Sí, sí estoy compartiendo. ¿Lo ven? Creo que todavía no se ve. Voy a volver a compartir. Ahora sí. Ok, entonces aquí les muestro la matriz de riesgo del caso que hemos estado desarrollando con el tema de la subestación, ¿no? Entonces, si nos ponemos a identificar todos los riesgos del proyecto, que es lo ideal, ¿ya? Muy probablemente vamos a terminar pues con una matriz bastante extensa, ¿no?
Y la idea tampoco es complicarnos con riesgos en actividades que no forman parte de la ruta crítica, salvo sean pues riesgos muy altos, ¿no? Que si bien en ese momento esa acción no forma parte de la ruta crítica, termine formando luego parte de esa ruta crítica. ¿Sí? Entonces, la sugerencia es identificar los riesgos de las acciones, de los entregables, ¿no? De los paquetes de trabajo que forman parte de la ruta crítica del proyecto. ¿Ok? Entonces, en vez de identificar los riesgos de 250 acciones, ¿no? Actividades, paquetes de trabajo, solamente me centro en los paquetes de trabajo y en las actividades que forman parte de la ruta crítica, ¿no? Que podrían ser no 250, sino 180. ¿No? Entonces, nos enfocamos en eso, priorizamos eso. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener aquí es la EDT, ¿no? La EDT, siempre, el código del EDT y la actividad. ¿Sí? Y la actividad. En este caso, por ejemplo, acá dice condiciones previas cumplidas, ¿no? Y que corresponde al desdoble del EDT, y aquí están las acciones que estarían sujetas al riesgo. ¿Sí? Entonces, lo que aquí se ha hecho es agrupar un poco estas actividades, ¿no? que están sujetas al riesgo, ¿no? Y se ha dicho luego, el de qué tipo de riesgo estamos hablando, ¿no? ¿No? ¿De qué tipo de riesgo es el que estamos identificando? ¿No? Y en este caso, lo que se ha definido como tipo de riesgo es un tipo de riesgo de gestión. Se perdió el compartido. Carlitos, tu PC ya no está en sala. Sí, se ha perdido la conexión de la PC. Sí, no, es mi router el que está fallando. En el celular no lo pierdo porque el celular coge 4G y listo, ¿no? Y cuando utilizo mis datos desde el celular no hay problema, ¿no? Los tengo ilimitados, pero no puedo compartirlo a un equipo porque ahí sí tiene límite. Y se pierde. Sí, ¿cuál era? Y ya con esto.
Ya, José, ¿puedes por favor darme acceso? Bien. Ya, ok, listo. Entonces, el tipo de riesgo de gestión, así se denominó, aunque sabemos de que los tipos de riesgo o la clasificación de los riesgos están asociados, como bien lo decíamos, a presupuesto, a cronograma, a alcance, ¿no? Y a calidad, ¿ok? Bueno, diga presupuesto o recursos, ¿no? Eh, pueden existir más y eso lo puede definir el equipo del proyecto, ¿no? Para este caso, no solamente se establecieron tipos de riesgo de presupuesto, cronograma o calidad, ¿no? Sino también se delimitó un tipo de riesgo de gestión y un tipo de riesgo técnico, ¿no? Que están más asociados hacia el alcance, o sea, pudimos haber colocado alcance como tal, pero era importante para el equipo del proyecto identificar dentro de ese tipo de riesgo que está asociado al alcance, específicamente qué dentro del alcance. ¿Es la gestión para el alcance o es la parte técnica del alcance? ¿No? Entonces, por eso se hizo ese como que subnivel, ¿ok? Subniveles. Entonces, así se decidió colocar. Y luego, para este paquete, ¿no? Para este de aquí, se identificaron tres, ¿no? Tres ítems, ¿ya? Como diciendo, hay un riesgo A, ¿no? Que afecta a estos de aquí, ¿no? Hay un riesgo B que afecta a estos otros de acá, y hay un riesgo C que afecta a este de aquí, ¿no? Entonces, el riesgo A1, o sea, que es del ítem 1, pero en su denominación A, ¿sí? ¿Cuál es la causa? ¿No? Entonces dice, si los procedimientos y requisitos vigentes no son compatibles para la operación del convenio, dice acá. ¿Cuál es la causa fuente? ¿No? ¿Cuál es el evento que podría desencadenar? Podría retrasarse la revisión legal del convenio de cooperación con la entidad financiera y la reglamentación del uso y disposición de los fondos que se asignen, ¿ya? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? ¿No? Afectando hasta en 120 días para que el gobierno logre emitir normativa sectorial requerida, ¿no? Entonces, a la final, estos tres subdesdobles de este riesgo, ¿no? Eh, tienen una afectación común que es al cronograma, ¿no? Todas afectan al cronograma. Este afecta en 120 días, este otro afecta en 60 días, este otro afecta hasta en 30 días, ¿no? El plazo de la emisión de cheques físico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo identifico de que el riesgo está por ocurrir? ¿Cuál es el síntoma? ¿No? A esto asociado, para este de aquí que tiene que ver con los procedimientos y requisitos que no son compatibles con la operación del convenio, ¿sí? Hay dos síntomas asociados. ¿Cuál es? Existe un retraso de 2 semanas para el inicio de la operación de la unidad ejecutora. Ya, ok. O sea, solamente ya el inicio de operación de la unidad ejecutora, que ya comienza a retrasarse, ya es síntoma de que probablemente más adelante yo tenga temas de compatibilidad en referencia a la operación del convenio, ¿no? Por aquí, por ejemplo, acá hay dos síntomas asociados a este de aquí, dice, ¿no? La información del catálogo de cuentas tiene un retraso de 1 mes, ¿no? Entonces, si ya esto está pasando, eso quiere decir de que muy probablemente, ¿no?
el ministerio no está comprendiendo, ¿no? Y la aprobación de esto no se estaría dando para las partidas presupuestales del proyecto, ¿no? Entonces ya es más probable de que esto pueda ocurrir, haya esa consecuencia en el cronograma. Entonces, estos riesgos, o estos subniveles de estos riesgos asociados a ese paquete, a esas actividades entregables, ¿no? De la ET, tienen un impacto, ¿no? Entonces, este es de alto impacto, pero baja probabilidad, ¿no? De moderado impacto, pero de baja probabilidad. De moderado impacto y de moderada probabilidad, ¿ya? Aquí, como parte del ejercicio, si pueden ver, está celestito y está celestito, ¿verdad? Lo que se ha querido decir es, este tipo de riesgo está bastante más asociado al impacto, ¿no? Sí, acá lo relevante aquí es el impacto está por acá. Lo relevante en este caso es su probabilidad, ¿no? Y está en este tema de la consecuencia de la probabilidad. Era un poco nada más para cómo es que están relacionándose, para luego empezar a decir cuál va a ser la estrategia específica, ¿no? Porque mi estrategia va a apuntar hacia el impacto o va a apuntar hacia la probabilidad, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es la ponderación de estos resultados, ¿no? La ponderación del resultado. Entonces aquí esto por esto me da 3, aquí me da 2 y aquí me da 4, ¿no? Entonces, automáticamente ya la formulita me dice, si yo le pongo acá 3, acá me va a decir medio, ¿no? Por ejemplo, si esto cambiara, ¿no? Automáticamente el valor se pone 2 y aquí también se cambia a nivel bajo, ¿no? Y si yo le pusiera aquí, le subiera la probabilidad a alta probabilidad, automáticamente aquí la tablita me hace el cálculo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí igual, ¿cuál es la estrategia? Ya hemos dicho de cómo es que están asociadas las estrategias de respuesta al riesgo, ¿no? Es transferir, mitigar, evitar o aceptar, ¿no? Riesgos negativos. En este caso, se dijo, vamos a transferir esta respuesta a riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a transferir? Lo vamos a transferir a un especialista. ¿A qué especialista? Al estudio de abogados Muñiz, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Van a elaborar una propuesta técnico-legal, ¿no? Que se requiera para operativizar el convenio, según la verificación de las normativas nacionales y impacto. Entonces, le vamos a dar a un tercero. Esto no significa que yo esté eludiendo la responsabilidad, no. Yo igual sigo siendo responsable de esto, ¿no? Pero le estoy pasando a un especialista que tiene esa capacidad y esas competencias para poder responder a esta acción, ¿sí? Entonces, para esta respuesta, ¿cuánto es el presupuesto? El presupuesto es de $115,000, ¿ya? Plazo de la respuesta del riesgo, en 8 semanas. En 8 semanas estos señores van a poder tener este entregable, que es una respuesta a riesgo, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, lo que yo tengo aquí es una evaluación de riesgo residual. O sea, yo ya hice mi acción de transferir, ¿no? Con esto de aquí y le estoy destinando $115,000 para esta respuesta. Y en 2 meses, ¿yo qué es lo que voy a tener? Voy a tener, o sea, en el futuro va a haber un riesgo residual, ¿no? Donde el impacto, o sea, mi estrategia se enfocó ¿a qué? Al impacto, ¿no? Celestito impacto. Entonces, y ese impacto está atendiendo la causa fuente, ¿sí? Los procedimientos y requisitos. Entonces, mi respuesta se enfoca a eso, a reducir el impacto. Entonces, yo reduzco el impacto, entonces hago esta respuesta, este entregable, que me cuesta $115,000, en 2 meses va a pasar de un impacto 3 a un impacto 2. O sea, está pasando a las finales a un nivel bajo de riesgo, que ya me permite manejar, que ya, ¿no?, me ayuda a tener no ese retraso probable de tanto tiempo, sino ya más ajustado a tiempos manejables.
¿sí? Y así, por ejemplo, a ver, vamos a algo más técnico en esta situación. Por ejemplo, acá tienen los estudios de impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, acá tienen el ítem 9, el ítem 10 y el ítem 11. Estos tres ítems, ¿no? De estos paquetes de actividad de trabajo, ¿no? Asociados al estudio de impacto ambiental, o sea, a la realización del expediente, a la realización de los estudios, a la categorización, ¿no? Y a la evaluación y la certificación, ¿sí? Todos estos paquetes de trabajo se le ha categorizado con un tipo de riesgo técnico. Voy a inmovilizar aquí el panel. Vamos a inmovilizar el panel. ¿Sí? Entonces, se está colocando un tipo de riesgo técnico. ¿Sí? En este caso es el riesgo G. El riesgo G asociado a estos tres paquetes de trabajo, o sea, a estos ítems 9, 10 y 11, que son de estos códigos del desdoble LDT, ¿sí? Donde la causa fuente dice, si los estudios realizados no cumplen con los términos de referencia para la elaboración de ley de este tipo de infraestructuras, generado por la deficiente identificación de aspectos e impactos, ¿ya? El evento, dice, podría retrasarse la obtención de la certificación ambiental. La consecuencia, dice, afectando hasta 60 días en la subsanación de observaciones y reingreso para la evaluación del estudio. Las medidas ambientales podrían incrementar actividades del proyecto, como obras complementarias no incluidas en el alcance original. Ya me está alertando, ya me está diciendo qué es lo que puede pasar. ¿Qué me afecta? Me afecta cronograma y me afecta alcance, porque si ya esto va a generar que yo tenga que hacer obras complementarias, me va a afectar alcance. Va a haber una modificación de la EDT, muy probablemente una gestión de cambio y una aprobación de presupuestos, ¿no? Si es que superando las contingencias, ¿no? Cronograma de hecho, ¿no? ¿Cuál es el síntoma asociado a esto? Entonces dicen, no, los permisos y licencias de impacto ambiental tienen ya un retraso de 30 días, o sea, si yo ya lo presenté y hay 30 días, algo más está pasando. O sea, ya ahí me está alertando. Miren el impacto. Alto impacto. Probabilidad alta. ¿No? Valor de la evaluación 9. Alto. ¿No? Estas son cosas que tengo que mapear. Tipo de respuesta. Voy a mitigar. ¿No? Voy a mitigar. Porque cuando voy a mitigar es porque... ¿ah? Voy a mitigar. ¿Sí? Porque me voy a enfocar a la probabilidad. ¿Y cuáles son las respuestas? Acá voy a hacer dos respuestas al riesgo. ¿Sí? Dos respuestas al riesgo. Si bien mi tipo de respuesta está más enfocada a la mitigación, ¿no? Porque lo que voy a ver es, ya, miren, aquí hay un error. ¿Qué es lo que habíamos dicho en las estrategias? En las estrategias, una es mitigar y la otra es prevenir. Si es prevenir, ¿está asociada a qué? ¿A qué está asociada la prevención? A ver si alguien está ahí despierto y nos puede dar una respuesta. A ver, colegas. Si es que nos están escuchando. El tipo de respuesta, el tipo de estrategia que está asociada a mitigar, ¿qué es? ¿Es de impacto o es de probabilidad? Y prevenir, ¿es de impacto o es de probabilidad? A ver, sí, rapidito. Impacto. Ya, mitigar está asociado a impacto, así es. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay?
hay un error, ¿no? Porque en la identificación lo que se quería es hacer una afectación a la probabilidad. O sea, mi principal respuesta, o en conjunto, si bien tengo dos respuestas aquí, una que va al impacto y otra a la probabilidad, no debería ser mitigar, sino debería ser, ¿qué debería ser? A ver, ¿qué debería ser? El chat, señores, a ver, debería ser mitigar, si estoy enfocando la probabilidad, debería ser prevenir, ¿no? Acá hubo un error, ¿sí? Entonces van a prevenir, ¿sí? Contratar a un especialista ambiental de planta que se encargue de la gestión y trazabilidad de los permisos, ¿no? Entonces, lo que busco es de que eso no suceda, ¿sí? Lo que estoy es su probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Me estoy enfocando en eso, principalmente, ¿ok? Hay un responsable, es un responsable que es el de la Oficina de Gestión Ambiental, quien a través de $20,000 va a contratar a un especialista ambiental, ¿no? O sea, en 6 semanas, eso quiere decir que en mes y medio, ¿no? Esto debería de estar solucionado. Bueno, por lo menos con una reducción de probabilidad de ocurrencia. Estoy pasando de una probabilidad de ocurrencia de 3, la estoy pasando a 1. ¿Sí? Entonces mi riesgo residual es de 3 y pasa a ser medio. ¿Sí? O sea, de alto a medio. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta, colegas? ¿Se entiende el tema de la necesidad y la importancia de revisar la matriz de riesgos? Carlos, una consulta. En términos Sí, de horizonte de proyecto, ¿en qué momento se desarrolla esta matriz de riesgos? ya. Esta matriz de riesgos es de planificación, ¿ya? O sea, y se inicia o se empieza a mapear riesgos desde la creación del acta de constitución del proyecto, recuerden. En el acta de constitución del proyecto se describen riesgos, supuestos, ¿no? Y esto está en función de riesgos, supuestos y restricciones, ¿no? Lo que en algún momento era un supuesto, con más información puede ser un riesgo que debe ser evaluado. Entonces, eso que tenemos ya desde el acta de constitución debe transformarse rápidamente en esta matriz, ¿no? Ahora, para que esta matriz exista necesitas CDT, necesitas cronograma, ¿no? Y todas estas herramientas comienzan en esta etapa de la planificación de la ejecución del proyecto, ¿no? Pero, nuevamente, todas estas herramientas son herramientas vivas. Donde van a tomar mayor valor es en el seguimiento, ¿sí? De la ejecución, en el tiempo, ¿no? Entonces, porque yo aquí, esta matriz ya está identificando algunos disparadores, ¿no? Que son estos síntomas, ¿no? Entonces, si en la primera, oye, no sale la certificación ambiental, ¿qué está pasando? ¿No? Todavía no es crítico porque, bueno, pues estás haciendo un trabajo en paralelo, es parte de mi ruta crítica, pero estás compensando, estás haciendo, ¿no? Pero oye, eso ya debería estar, ¿qué pasó? Ah, ya, entonces empiezas a mapear y regresas a tu matriz de riesgos. Y debe haber alguien responsable justo de esa respuesta a riesgo. Entonces tú te vas y buscas, oye, ¿dónde está, quién es el responsable de este riesgo? A ver, de presupuesto, ¿no? De los planes de contratación, ¿quién es el responsable? Ah, el responsable es, aquí dice, el estudio Muñiz. Ya, ¿y qué ha hecho el estudio Muñiz? No, todavía no termina. Oye, pero eso debieron haberlo hecho en 4 meses, ya, y aún no hay nada. Entonces, empiezas, o ya está por el tercer mes, y ¿qué sabemos de ellos? ¿No? ¿Cómo está este producto? Y haces el seguimiento. O sea,
se vuelve un instrumento de planificación para control y seguimiento durante el proceso de la ejecución, de la implementación del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque estas acciones de respuesta van a terminar ¿dónde? Van a terminar incluyéndose en los paquetes de trabajo, en el cronograma, ¿no? Y van a tener que vincularse y vas a tener que hacer una actualización de cronograma y una actualización de presupuesto, porque mira, en este caso esta matriz de riesgo termina con una respuesta, un presupuesto total para respuesta de riesgos de $815,000, ¿no? Entonces no es un presupuesto despreciable, ¿no? Y que por ende, para este caso, ya superó la contingencia, porque la contingencia estaba prevista en 615,000, ¿no? Pero tomando en cuenta de que ya muy probablemente estos presupuestos ya fueron contemplados al momento de hacer la estimación inicial de uso de recursos, porque como lo comentábamos la vez pasada, ¿no? En el momento en el cual nosotros hacemos nuestra estimación de presupuesto de cada una de nuestras actividades, es porque ya tenemos también conocimiento, por lo menos inicial, prospectivo, de algunos riesgos y que está más asociado a la experiencia del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, oye, yo sé que este producto siempre sube de precio, hay que estimarlo en 20% más de lo que sabemos que cuesta hoy día, ¿no? Entonces, muchos de estos costos asociados a respuestas a riesgos ya deberían estar contemplados en este ejercicio. Y si no es así, y terminan recién identificándose, o sea, superan la estimación inicial, ¿no? Ya entrarías en la contingencia del 5% que dijimos que deberían de asegurar siempre, ¿no? Entonces, muy probablemente de estos 815,000, ¿no? Ya el 80% esté cubierto y solamente sea un 20% que han sido parte del resultado del análisis consciente de la matriz de riesgos y que me estaría generando un consumo de mis contingencias, ¿no? Y ese consumo de mis contingencias debe de ser aprobada, ¿sí? Y de nuevo, es una matriz que nace en el momento de la planificación, pero que se vuelve una herramienta de seguimiento y control, como todo. El cronograma nace en planificación, pero se vuelve una herramienta de seguimiento y control. El presupuesto y la curva S nace en planificación, pero se vuelve una herramienta de seguimiento y control con la curva de costo real y luego la de valor ganado, ¿no? Entonces, esto es crítico. Yo personalmente diría, porque, a ver, de todas las herramientas que hemos visto hasta ahora, las herramientas en las cuales más frecuentemente la gente está acostumbrada a ver ya es su cronograma, mal que bien, ¿no? Y su presupuesto, mal que bien, ¿no? Sus partidas presupuestales, ¿no? Cómo las gestiona es otra cosa, ¿no? Y para eso estamos tratando de hacer el análisis de las herramientas y del arte de lo que es la gestión con este tema de la metodología. Pero donde sí debemos de tener más cuidado o insistir más, porque no son herramientas o no hay la costumbre de tener ese manejo, es la matriz de resultados, ¿no? La matriz de interesados, ¿sí? Y la matriz de riesgos, ¿ya? Todo lo demás es más afín porque de alguna manera la gente lo vive y ve y lo ve, ¿no? Oye, mira, ya sí, yo siempre me pongo a ver mi presupuesto y ya hago estas cosas y no es tan difícil asumir esa nueva herramienta o esa nueva perspectiva de la herramienta, que la curva, ¿no? Que el valor, sí, siempre estás mirando números, ¿no? O que el tiempo, que si intensifico, que si hago, que ya de alguna manera la gente lo hace sin saber la denominación de la herramienta, pero lo hace, ¿no? Y bueno, y aquí estamos dándoles algunos tips para ese fin, ¿no? De cómo construirse el cronograma y demás, pero la gente no está acostumbrada a hacer EDTs, ¿no? Entonces, la gente no está acostumbrada a hacer matriz de resultados, no está acostumbrada a hacer matriz de interesados, menos está acostumbrada a hacer matriz de riesgos, ¿no?
Sobre todo a las finales cuando te das cuenta de que la matriz de riesgos termina dándote más trabajo, ¿no? Pero es más trabajo para prevenir acciones de riesgo que pueden atentar contra el proyecto, ¿no? O que puedes aprovechar para potenciar el proyecto. O sea, aquí gran parte del arte de la gestión está en esta matriz, ¿no? Nuestros proyectos se paran porque no hemos estimado, porque no hemos identificado un involucrado, porque no hemos identificado correctamente un producto o porque no hemos identificado o tomado en cuenta un riesgo que se nos pasó, ¿no? Como nuestra sesión de hoy día, ¿no? O sea, no se tenía previsto de que la conexión iba a estar así, tan mal, ¿no? Mira, recién, casi la última hora y media de la sesión, se ha estabilizado, ¿no? Y no hemos tenido ningún mecanismo de contingencia, ¿no? Entonces, esas cosas pasan y pasan mucho en nuestros proyectos y ahí es donde se ve nuestra calidad de respuesta, ¿no? El nivel de respuesta para adecuarnos a estas complicaciones. Carlos, una consulta adicional en relación, estoy observando en la matriz el presupuesto total de respuesta a riesgos. En términos de proyectos y de planificación, digamos, este porcentaje debe fluctuar en qué porcentaje del presupuesto total del proyecto, ¿no? Porque entendiendo que es es una estimación de la posibilidad de control de riesgos, entonces, imagino que debe calcularse en función a una proporción del total del proyecto, ¿no? Porque si este costo fuera muy elevado, entonces el proyecto en realidad sería no viable económicamente, ¿no? Claro, muy probablemente a las finales estemos hablando de un proyecto aparte, solamente para respuesta, ¿no? O sea, eh, a ver, sí, pues pasa muy seguido, ¿no? Nos dan proyectos con presupuestos muy cortos, ¿no? Entonces, y cuando te das cuenta, el proyecto está mal diseñado, no contempla todos los componentes, hace falta hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, y terminas haciendo una evaluación de riesgos y te das cuenta de que eh, encaminar el proyecto hacia el éxito resulta ser prácticamente un proyecto nuevo, ¿no? En líneas de lo que dice el marco de nuestros proyectos de inversión pública, ¿no? Diciendo de que uno podría pedir una ampliación presupuestal de entre el 20 y 30% siempre y cuando los, los, las metas del proyecto no cambien, o sean, no metas, sino el proyecto no cambien sustancialmente, sino sea más un incremento de precios por variables, no por nuevos productos, ¿no? Podrías irte hasta el 20%, 30%, ¿no? Exagerando. Después de eso ya no puedes pedir más ampliación y ya es otro proyecto, ya es otra cosa, ¿no? En todo caso, podríamos plegarnos un poco hacia eso, ¿no? Si el proyecto está tan mal que requiere más del 20% de incremento presupuestal por respuestas a riesgos, ¿no? Entonces ya no es el gestor, sino es nació mal, pues, ¿no? Nació mal. Y ahí es donde viene un poco también el código de ética, ¿no? Profesional, ¿no? El código, y lo dice, claro, el PMI, ¿no? Donde el tema de hacerse respetar como profesional una vez identificando esta clase de cosas, ¿no?
Claro que a la final el mercado no te da mucho a dónde correr, ¿no? Y a dónde aceptar, y a la final tienes que terminar asumiendo retos, pero es bueno asumir un reto por lo menos advirtiendo, ¿no? Tiene que comunicarse inmediatamente, ¿no? Entonces, ya, yo me como el sapo, pero te aviso, ¿no? Yo necesito un incremento presupuestal de tanto por ciento, hay que hacer estas adecuaciones, hay que tener estas respuestas a riesgos que no estaban consideradas inicialmente en el diseño del proyecto, y esto cuesta tanto, ¿no? Y mi contingencia, también, de pasadita, ¿no? Entonces, muy probablemente para este tipo de cambios o este tipo de ajustes tan críticos, miren, en este caso, este proyecto son $815,000 para respuestas a riesgos, ¿no? De los 13 millones que este proyecto cuesta, ¿sí? Entonces estamos hablando de menos del 10% del valor del proyecto solamente en respuesta a riesgos, ¿no? Excluyéndolo de las contingencias, o sea, ya la contingencia está resguardada aparte, ¿no? Es el valor del proyecto ya contempla 815,000. No es de que esté por más de, sino ya contempla los 815,000. Entonces, en ese caso, está manejado. No hay problema, porque ya está contemplado en tu presupuesto. El problema está cuando esto no está contemplado en el presupuesto. O sea, cuando al momento en el cual hiciste la reestimación presupuestal en la curva de uso de recursos, no los consideraste, ¿no? Y te empiezas a consumir la contingencia, y te consume la contingencia y requieres más presupuesto. Ahí está el problema, ¿no? Y eso se puede deber, como decíamos, a que el proyecto esté mal diseñado y te requiere esto, y hay que sincerarlo y ponerlo enfrente y comunicarlo inmediatamente, o porque no lo hiciste al momento de la planificación, o sea, no hiciste una correcta estimación, no se identificó correctamente la EDT, ¿no? Y ya pasaste esto y llegas a riesgos, ¿no? Al momento de hacer tu matriz de riesgos te das cuenta, uy, pucha madre, hay más cosas en la EDT que no las teníamos previstas, ¿no? Que se nos olvidaron, que no las vimos, que están asociadas al resultado, pero no las pusimos como producto, ¿no? Entonces ahí ya es un problema de gestión, ¿no? Entonces hay que tener la siguiente muñeca como para corregirte inmediatamente, ¿no? Y moverte en el presupuesto. Colegas, ¿alguna consulta adicional? Yo lo que quiero saber es, ¿queda clara la matriz? O sea, esto la voy a colgar, se va a compartir siempre en el Google Classroom para que lo vean, revisen. Pero ojo al piojo. Lo crítico en la metodología está bastante asociado a la matriz de resultados, la matriz de involucrados, la EDT, ¿no? Y la matriz de riesgos. Cronograma, presupuesto, son cosas que son una consecuencia de esas herramientas adecuadamente analizadas, ¿no? Desarrolladas, ¿sí? Porque cronograma, la gente está acostumbrada a hacer cronogramas y hacer secuencia de actividades y hacer, ¿sí? Presupuesto, la gente está acostumbrada a hacer presupuestos, que las partidas y a manejarlas y a saber, ¿no? Y que le pongo la contingencia, que actualizo el precio, que hago el comparativo, ¿sí? De que si hago o no hago el acta de constitución, bueno, es algo que lo puedo manejar. La metodología me dice que tiene que existir, sí, tiene que existir y me tienen que reconocer como gerente de proyecto, sí, pero eso se puede manejar con otras acciones. O sea, el acta de constitución a la final es un documento, ¿no? Y es un documento que no debería de modificarse salvo existan cambios. O sea, ese sí queda prácticamente como partida de nacimiento. Uno no está cambiando su partida de nacimiento todos los días, ¿no? Entonces, es algo que lo ves y listo, ¿no? Salvo hay un cambio. Pero de ahí, las otras herramientas que no son de uso común, que la gente no las involucra en su gestión, se vuelven críticas ahora, ¿no?
Se vuelven críticas porque al final esto impacta en lo que siempre está acostumbrada la gente a ver, que es cronograma y costo. A ver, colegas, ¿alguien más por ahí? ¿Alguna consulta? A ver, no sé, Fernando, Henry, Juan Carlos, Julián, Lucila, Roxana, Sofía. Aprovechen ahora, si ha quedado alguna duda en la matriz, díganla, ¿sí? Para hacer la aclaración correspondiente. Bien, Carlos, al parecer no hay Ujú. consultas de los colegas. Sí. Adelante, Lucila. No, solamente estaba pensando en la, ahora en la pandemia estamos viviendo, porque antes de ello los proyectos estaban de repente casi definidos, que sin pensar, ¿no?, lo que iba a pasar este tipo de riesgos, porque se ha visto bastante en los proyectos las reducciones presupuestales, o sea, por el tema de esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la relación entre el plan de contingencia con riesgo? O sea, ¿no se me podría sacar esa duda Juan Carlos? Ya, a ver. Claro, ¿qué es lo que pasa? Como bien decíamos, ¿no? Los riesgos son todas esas cosas que tienen probabilidad de ocurrencia y eso uno lo mide por la historia, ¿no? Entonces, te apuesto que ningún proyecto, ningún proyecto, en ningún lado consideraba el tema de la pandemia como riesgo, ¿no? Si nos ponemos a buscar todas las matrices de riesgo de todos los proyectos desde antes de que iniciara la pandemia, ninguno de ellos tenía previsto pandemias, ¿no? Ninguno. Entonces, es algo que ha salido de todo cuadro, pero ten por seguro de que de aquí en adelante los proyectos por los próximos 30, 40 años van a incluir una evaluación de riesgo de pandemia, ¿no? Y los costos asociados a ello también, ¿no? Porque todos los costos que se están, como dicen, ¿no? Las reducciones de presupuesto y demás, deberían de ser evaluados en esta matriz de riesgo, ¿no? Entonces, ahora que tú tengas un nuevo proyecto, ¿no? ¿Acaso me vas a decir de que no vas a considerar en tu matriz de riesgo la pandemia? Una nueva pandemia. Pues la vas a considerar y pondrás una probabilidad de ocurrencia y le pondrás un impacto y tu impacto será alto, pero tu probabilidad será baja, ¿no? O será media de repente, ¿no? Ahorita por la coyuntura la probabilidad la vas a poner también en alta porque estamos en plena pandemia, entonces es un riesgo que se está gestionando en el momento, ¿no? Ya ni siquiera es un riesgo, es un problema, ¿no? Que requiere una gestión en el momento, ¿no? A la par con el proyecto. Pero de aquí en 5, 10, 15 años, ya la probabilidad será de 2 o de 1 y tendrá una respuesta o un modelo de gestión distinto, ¿no? De aquí al próximo año que llega la vacuna, las matrices de riesgos ya no contemplarán impacto alto, sino que contemplarán impacto medio, ¿no? Y así, este, pero ahora los proyectos que están por salir o que están en curso y que están involucrando acciones en sus matrices de riesgo están actualizando el riesgo pandemia. Y las respuestas asociadas al riesgo pandemia tienen un presupuesto y se están incluyendo en sus proyectos, ¿no? Y eso es lo que debería de pasar. Cuánto más, cuánto menos, va a depender del tipo de proyecto, ¿no? Va a depender del tipo de proyecto.
Ahí Julián nos pone, el presupuesto es distinto para el riesgo. No, como decíamos, no es un presupuesto diferente, es tu mismo presupuesto. Por eso que decíamos en la sesión anterior, cuando hablábamos de la estimación de costos de las actividades, ¿no? Es que esas actividades deben de contemplar ya el costo asociado por el riesgo, más o menos, ¿no? Todo aquello que sobrepase tu estimación en ese momento ya podría volverse un presupuesto que tiene que coger una contingencia, que tiene que coger la contingencia que has destinado para el proyecto, ¿ya? Pero no es de que tengan un presupuesto aparte, ¿no? Estás consumiendo la misma bolsa, pero todo depende de cómo el equipo de proyecto ha hecho sus correctas estimaciones, ha hecho su correcto desdoble y su correcta identificación de riesgos. Que pueden haber riesgos que en ese momento de la construcción no estaban mapeados y que se terminan aterrizando aquí, sí, pero esa diferencia no debería ser mucha, ¿no? O sea, lo que va a pasar es de que si bien la secuencia de los pasos va no es que esté uno después del otro, sino de que estos pasos están muy traslapados, ¿no? Muy traslapados. O sea, tengo mi EDT y con mi EDT tengo cronograma, pero en función estoy haciendo cronograma y ya también estoy haciendo estimación de costos y en función estoy haciendo estimación de costos también estoy haciendo evaluación de riesgo, o sea, cronograma, estimación de costos o curva de recursos y riesgos son elementos que están construyéndose a la par. Otro elemento que están construyéndose a la par es la matriz de adquisiciones, porque en ese proceso en el cual te estás haciendo estimación de costos, también estás haciendo la matriz de adquisiciones, porque si no, ¿cómo es que ves en qué momento, si ese presupuesto es suficiente y si el riesgo lo determina y cómo es que lo mandas a licitar si tiene alto riesgo? Miren, por ejemplo, hay respuestas a riesgos que requieren ser licitadas y tienen que incluirse en la matriz de adquisiciones. Entonces, este momento de la elaboración de estas herramientas en el proceso de la planificación se vuelve crítico, o sea, requiere de alta atención por la cantidad de tareas, de trabajo, de carga que esto representa. No es de una persona, ¿no? O sea, porque si es de una persona, lo que va a pasar es que su construcción lo va a hacer uno después del otro, ¿no? Oye, termino mi EDT, ahora veo mi cronograma, ahora hago mi presupuesto y ahora hago mi matriz de adquisiciones, uy, ya tengo que actualizar el presupuesto, uy, ya tengo que actualizar el cronograma, hago riesgos y, uy, tengo que actualizar. Entonces, te vas y vienes tú porque estás en cola de atención, ¿no? Pero esto es trabajo de un equipo de proyecto. Entonces, como equipo de proyecto, pues tienes a alguien que si bien todos participan en la construcción de todas estas herramientas, tienes al de administración viendo y armando su matriz de adquisiciones, ¿no? Tienes al gerente de proyecto y al equipo cercano, ¿no? Estratégico dentro de la gestión del proyecto viendo riesgos, ¿no? Tienes al de obra viendo cronograma y presupuesto, ¿no? Pero toda esta construcción converge y para eso son las reuniones de proyecto. Por eso que decimos que, y lo decíamos al inicio, cuando veíamos la matriz de involucrados, ¿no? Y decíamos, ¿qué tan frecuente tiene que verse la herramienta? Tiene que verse en todas las reuniones de proyecto. ¿Qué tan frecuente se reúne alguien? ¿O qué tan frecuente se deben reunir los equipos de proyecto? Los equipos de proyecto deberían reunirse semanalmente, mínimamente, ¿no? Y las evaluaciones deberían regirse bajo el estilo de planificación del 3-week, ¿no? Que son las programaciones de 3 semanas. El 3-week look ahead, que viene de la lógica del sector construcción, en el cual haces planificaciones cada 3 semanas, ¿no? O sea, haces el seguimiento de 3 semanas, ¿no? Previstas para 3, ejecución de la semana anterior, ejecución de la semana siguiente. Y así todas las semanas. Entonces, y en cada reunión debería de tenerse la lista de las 7 herramientas, ¿no?
¿Algún cambio involucrado? Todo bien. ¿Algún cambio de riesgos? Todo bien. ¿Algún cambio de tiempo? Todo bien, ningún retraso. ¿Algún aumento de presupuesto? Sí. Nos subió el precio de la gasolina. Ah, ya, presupuesto. ¿No? Entonces, ese es el manejo de la gestión que debería existir. ¿Por qué están resaltados? Y sí, regresamos a esto, ¿no? ¿Por qué lo hemos resaltado? Los hemos resaltado porque nuestra respuesta a riesgo, ¿sí? Está asociada ¿a qué? O sea, por ejemplo, en este caso, esta respuesta a riesgo, ¿sí? Está asociada a reducir el impacto, ¿no? A reducir el impacto. Por eso que el tipo de respuesta es mitigar. Entonces, como esta respuesta está asociada a reducir el impacto, hemos decidido solamente para el seguimiento pintarlo de celestito el impacto. Y este impacto está asociado ¿a qué? Está más asociado a esta causa fuente, ¿no? Entonces mi respuesta a riesgo está asociada a tratar de atender esto. Por eso es que se ha hecho el celestito, ¿no? Y al final también lo vuelves acá a ver para que puedas hacer el seguimiento. Oye, antes estaba, ya, 2. Ahora, después de la respuesta a riesgo y después de 6 semanas, el impacto es 1. Reduje, mi riesgo residual es bajo. Solamente se ha hecho con la intención de hacer el seguimiento de qué es lo que mi respuesta está atendiendo y cómo es que va a quedar en el residual. ¿Sí? A ver, colegas, ¿alguna consulta adicional? Creo que sería todo, Carlitos. Sí, nos van a disculpar por los inconvenientes del día de hoy. En verdad, nadie la tenía previsto. Ha sido, dice la ley de Murphy, y ha sido parte de la gestión de riesgos. Y no me lo van a creer, pero en todas las sesiones y en todos los talleres que se dicta gestión de proyectos, justo la sesión de gestión de riesgos es la que tiene mayores inconvenientes de conexión, mayores inconvenientes en algo para estas sesiones, siempre, en todas las que yo he estado y en todos los lugares en los cuales he asistido, siempre ha sido así, no pensé vivirlo y bueno, mire, nos ha pasado. Tiene mucha razón este tema. Pero bueno, hemos, creo, tratado de superar los inconvenientes. Más allá del impasse, agradezco la atención y la paciencia de todos por tratar de entender esto y espero haberme dejado entender también para que esto los ayude en realidad en su gestión. Muy bien, muchas gracias, Carlos, y gracias también a todos los participantes del taller. En verdad, parte del arte de la gestión de proyectos es precisamente involucrarnos más con la creación de estas matrices de gestión de riesgos, ¿no? Usualmente hacemos nuestra gestión de proyectos desde el marco lógico y de repente la planificación del plan operativo anual, y es lo que también usualmente nos han solicitado, ¿no? Pero ya las nuevas técnicas de gestión de proyectos y la demanda de especialistas en la gestión de proyectos hacen que esta herramienta de la matriz de gestión de riesgos sea pues fundamental para nuestro trabajo. Entonces, los invitamos a poner también en práctica en el ejercicio que vienen desarrollando y reiterarles la invitación. Carlos ha ofrecido su tiempo para poder acompañar a los grupos y poder brindarles la asesoría respectiva. Y está de más decir también, colegas, que todo este material está en vuestro Classroom, en el aula virtual que tenemos. Ustedes tienen acceso a través de su correo
y si alguno de los colegas tuviera alguna dificultad, vamos a intervenir para poder hacer que todos pudieran tener el acceso necesario a la información y a las grabaciones que se tienen de todas las sesiones. Muchísimas gracias, Carlos, por la sesión del día de hoy y los esperamos la siguiente sesión, el martes. Muchas gracias, Listo, colegas. colegas. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias con todos. Gracias, Gracias, Lucila. Lucila. Gracias. Es día para mañana, por el Día de la Muchas Amistad. gracias por el día. Gracias, ¿verdad, no? Lucila, por recordarnos. Feliz día de San Valentín para todos. Que lo pasen bonito. En casa y con sus familias. Así es. Nos vemos, Fernando. Hasta luego.